es un cuadro clínico sumamente dramático. ¿Se imaginan ustedes que de un momento a otro me venga prácticamente la sombra y no poder orinar? Es desesperante, ¿no? Esto fue redescubierto después de la Segunda Guerra Mundial. Tal vez porque no se desconocía la fisiopatología. No digamos que no hubo insuficiencia renal aguda. No se tenía conocimiento. No se sabía prácticamente explicar la fisiopatología, pese a todas las experiencias, a las investigaciones que se han hecho en el mundo. Durante la última guerra fue conocido como síndrome de aplastamiento. ¿Por qué? Porque estas cosas, esta enfermedad renal aguda ocurría por aplastamiento. Los tanques de guerra aplastaban a los soldados y prácticamente, si esto iba a los miembros inferiores, prácticamente estas lesiones, los miembros inferiores, fracturas, etcétera, etcétera, disparaban proteínas que terminaban prácticamente taponando el riñón y ocasionando la insuficiencia renal aguda. Entonces, desde entonces ha seguido aumentando su frecuencia porque íbamos mejorando. Los médicos estudiaban más, ya hacían trasplantes de riñones, había se hacía mejor el tratamiento, cirujanos, nefrólogos, entonces ya se podía prácticamente manejar esta enfermedad. Y es así como iniciamos nuestra clase. A la fecha no han podido dilucidar, aclarar por qué el riñón isquémico deja de producir orina en la ira. Sospecharon que era por disminución de filtrado glomerular. Para demostrar, pinzaron la arteria renal. Lo pinzaron la arteria renal. Durante media hora para ocasionar una isquemia, es un modelo de isquemia, y no ocurrió la insuficiencia renal aguda, porque pensaron por corto tiempo, porque si lo hubieran hecho en 8 horas, probablemente estuvieran reproduciendo lo que es la insuficiencia renal aguda. Luego pensaron que tal vez la disminución de filtrado glomerular, la velocidad de filtrado glomerular, la formación de orina a nivel glomerular se deba a una vasoconstricción inducido por un sistema de autorregulación, el sistema renina-angiotensina. Ahí está la llave, ahí está la explicación de la insuficiencia renal aguda. Un ratito. A ver, ¿qué hago acá, hija? A ver, un ratito. Esto de acá, no quiero. Ya. ¿Quieres que lo así mejor? Oh, no, yo quiero mejor en pantalla grande. Bien. Mira, mira, mira. Pero minimiza. Ya. Tengo 3 colaboradoras, una de ellas es mi hija. Tengo que adaptarme. ¿Están escuchando, no, chicas? Sí, doctor, sí se le escucha. Ya. Entonces, definamos qué cosa es enfermedad renal aguda o insuficiencia renal aguda. Es la pérdida súbita, violenta, sin aviso o disminución brusca de la función renal. En donde Disculpe, doctor, no se puede observar las diapositivas. Dejo de proyectar. No, ¿qué cosa hago? A ver, lo llamo a mi hija, ¿ya? Okay, Gaby, Gabriela. Gabriela. Espérate. Gabriela. 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 Gaby. 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 Gaby.
No se puede proyectar, dice la diapositiva. Que no la ven, pues. ¿Qué diapositiva se puede proyectar? No lo ven, dice. Ah. O lo hacemos así como. No. No te vayas muy lejos. Acá, cuando no se puede proyectar, compartir. Cuando tiene esta línea roja es que se está compartiendo, ¿ves? Cuando no tiene eso es porque no se está compartiendo. Ya voy a poner presentación general. Definición. Y no te vayas muy lejos. Estoy arriba, me llama nomás con él. A ver, señorita Bexabe, ¿se ve? Sí, doctor, ahora sí se puede ver la proyección. Ya. Así me tienen que decir para que mi hija venga a darme una mano. Yo soy profesor presencial, no soy virtual, pero me encanta esto, me encanta este reto. ¿Me escuchas, Stephanie? Sí, doctor, se le escucha. Ya. Entonces le estaba diciendo que insuficiencia renal aguda es la pérdida súbita. No hay aviso. O disminución brusca de la función renal. No podemos orinar. Así, de la noche a la mañana desaparece el volumen urinario. Se pierde la capacidad de filtrar los tóxicos, los desechos de la sangre y la capacidad para eliminar el exceso de líquidos y electrolitos. Pero acá hay una diferencia con la crónica, de que prácticamente cuando se recupera la insuficiencia renal aguda es definitiva. No queda mucho daño. Entonces solamente queda la historia. En cambio, la insuficiencia renal crónica, si llega a disminuir, queda el daño. La ira dura horas o días, miren, bien claro. La ira dura horas o días y es reversible. Dura menos de 3 meses. Si dura más de 3 meses, ya pasa la insuficiencia renal aguda a ser insuficiencia renal crónica. Insuficiencia renal crónica. Cuando se establece, es imposible solucionar el proceso patológico. Entonces, una es reversible y la otra es irreversible. La insuficiencia renal aguda se puede clasificar entre grandes grupos. Prerrenal, cuando es antes, cuando los fenómenos, las causas ocurren antes del riñón, por eso se le llama prerrenal o extrarrenal, fuera del riñón. Puede ser renal o parenquimatosa cuando la causa, la lesión está dentro del parénquima renal y la posrenal o obstructiva está por debajo ya, saliendo de nuestro cuerpo. La causa puede ser una piedra, puede ser el agrandamiento de la próstata que ocasiona obstrucción y por lo tanto daño del riñón. Acá tenemos insuficiencia renal aguda, que puede ser, como ya le vuelvo a repetir, prerrenal, intrínseca, posrenal. La intrínseca un poquito más, ampliamos, puede ser glomerular, tubular, vascular e intersticial. Ya lo veremos después. Ira, prerrenal o extrarrenal, es la que más ocurre. Representa el 70% de los casos de todas las insuficiencias renales, sea cual fuera la causa. Acá, la prerrenal o extrarrenal, que la prototipo son las hemorragias, cuando hay isquemia. Entonces representa el 70% de los casos, lo que ocurre en accidentes. Son aquellos casos en que la alteración está antes del riñón, por lo general es por disminución de la presión arterial media. ¿Y cuando disminuye la presión arterial media? Cuando hay un accidente y se pierde gran cantidad de sangre. Entonces no llega la sangre al riñón y el riñón prácticamente colapsa.
Vuelvo a repetir, representa el 70% de los casos. Proceso de filtración. Quiero que sepan ustedes que esto no constituye una función renal, sino el aparato circulatorio. El proceso de filtración no es una propiedad de la función renal, sino del aparato circulatorio, porque sin presión nosotros no podemos formar orina. O en último término, del miocardio, que es quien produce la presión de filtración glomerular. Y no olviden que también intervienen en esto los pulmones. Los pulmones prácticamente que realizan las hematosis, con ello pasa el oxígeno, etc. Sin oxígeno no podemos vivir tampoco, ¿no? Acá también se afecta, así con mucha facilidad, la función renal. Acá hay presiones positivas y presión negativa. Una presión efectiva y la otra, los otros prácticamente se contraponen, se oponen a dicha fuerza. 75 milímetros de mercurio es la presión hidrostática que proporciona la pared del ventrículo izquierdo. 10 milímetros que presión, miren, está en negativo, se oponen a dicha presión y que es la presión de las proteínas, la presión coloidosmótica. Y otra 25 milímetros es la presión tisular. Si nosotros hacemos la suma aritmética, prácticamente sale el valor positivo, 40 milímetros de mercurio, que es la presión efectiva de filtración glomerular. Esta es la que forma la orina, no olviden. En caso de hemorragia intensa, en caso de que falle también el corazón por infarto de miocardio, no se obtiene una buena presión efectiva de filtración glomerular. Esta isquemia renal causa daño tubular, proximal y la rama ascendente de Henle y túbulo distal. Vuelvo a repetir. En caso de hemorragia intensa o infarto de miocardio, no se obtiene una buena presión efectiva de filtración glomerular. Lógico. Esta isquemia, esta falta de sangre renal causa daño tubular, proximal y rama ascendente de Henle y túbulo distal. Es decir, que no solamente falla la filtración glomerular porque no hay llegada de sangre a través de la arteria aferente, ¿no? También esta falta de sangre afecta prácticamente el túbulo proximal, la rama ascendente de Henle y el túbulo distal. ¿Por qué? Porque estas partes absorben, en esta parte absorbe, se retiene el sodio en nuestro cuerpo. Y como no hay mecanismo activo, el sodio no pasa a nuestro cuerpo, se queda en la orina que se está formando dentro de los túbulos. Y por ende disminuye la capacidad de transporte, eso es lo que le digo. En estas estructuras, mire, porque no hay filtrado a nivel glomerular, no hay sangre en la arteria aferente, entonces no hay reabsorción prácticamente en el túbulo proximal, en la rama ascendente de Henle y en el túbulo distal. Y por ende disminuye la capacidad de transporte activo de sodio, reabsorción. En la ira, la reabsorción activa de cloruro de sodio en el asa de Henle ascendente gruesa está disminuida y la impermeabilidad del agua sigue al sodio. Es decir, el sodio que no puede ser reabsorbido, no puede ser retenido en el organismo, se queda dentro de la luz de los túbulos, retiene el agua porque el agua siempre sigue al sodio. Hace llegar un volumen de orina hipertónico. Llega la orina que llega al túbulo distal, en la luz del túbulo distal, la orina es hipertónico al túbulo distal, que estimula prácticamente la mácula densa. Y con ello empiezan lo que les estaba diciendo, aumenta la angiotensina 2. Cuando se produce una disminución sostenida de la presión, más de 8 horas, en los glomérulos, las nefronas secretan la hormona renina. Miren, cuando se produce una disminución sostenida de la presión más de 8 horas, en los glomérulos las nefronas excretan la hormona renina para mantener el equilibrio, la homeostasis. Esta hormona
controla el equilibrio hídrico y las sales del cuerpo. ¿Entendieron, muchachos? ¿Aló? Sí, doctor, todo se está entendiendo. Ya. Entonces, les vuelvo a repetir porque acá está el secreto. Si ustedes aprenden todo esto, el resto es facilito, papayita. El único problema acá es de que yo empleo términos que ustedes muy poco lo han escuchado. Otra vez, cuando hicieron fisiología renal, estos términos ya ustedes han aprendido. Entonces, es más fácil, ¿me entienden?, aprender lo que es la fisiopatología. Vuelvo a repetir, en caso de hemorragia intensa o falla cardíaca por infarto de miocardio, no se obtiene una buena presión efectiva y filtración glomerular. No llega sangre a través de la arteria aferente. Esta isquemia renal causa daño tubular, dice, a nivel proximal, a nivel de la rama ascendente del y túbulo distal. Dicen así porque no hay reabsorción del sodio a ese nivel y todo el sodio se acumula en la orina que se está formando dentro de la luz tubular y por ende disminuye la capacidad de transporte activo. No hay transporte activo y para que haya transporte activo es necesario el oxígeno, ya lo vamos a ver, no hay reabsorción. En la ira, la reabsorción activa de cloruro de sodio en la ascendente gruesa está disminuida, no hay reabsorción. Y el agua siempre lo sigue al cloruro de sodio, lo sigue a la sal y prácticamente queda dentro de la luz tubular. El agua sigue al sodio. Hace llegar un volumen de orina hipertónica, hiperosmótica, una orina cargada de gran cantidad de cloruro de sodio. A este nivel prácticamente la orina es hipotónica por lo general, pero cuando llega demasiado cargado al túbulo distal, estimula la mácula densa. Entonces, esta mácula densa del riñón lo interpreta que el organismo en la que está colocado está deshidratado. Le falta agua, le falta presión para alcanzar la homeostasis. Entonces pone en funcionamiento, desencadena un mecanismo de la renina, angiotensina, aldosterona y produce una gran cantidad de angiotensina, un producto que prácticamente controla toda nuestra presión arterial, juntamente con la renina también, pero acá estoy hablando de la angiotensina. Cuando se produce una disminución sostenida de la presión, más de 8 horas en los glomérulos, las nefronas excretan otra sustancia que ocasiona vasoconstricción, la renina. ¿Y a qué parte de los vasos ocasiona vasoconstricción? Tanto la angiotensina 2 como la renina ocasiona vasoconstricción de la arteria eferente. No olviden, la arteria eferente. Si ustedes se meten a la cabeza, el resto es fácil. Para mantener prácticamente el equilibrio funcional, para mantener la homeostasis. Esta hormona controla el equilibrio hídrico y las sales del cuerpo. Pasamos adelante. Si aprenden ustedes, ya, ni hablar. Se sacaron 20 en fisiopatología. Eso es lo que les estaba diciendo. Que a este nivel, miren, acá, vamos a suponer que acá ha habido una hemorragia, prácticamente no hay sangre para llevar a cabo la filtración glomerular. Esta es la arteria, no lo veo bien, esta es la arteria aferente, donde llega la sangre, prácticamente, y esta es la arteria eferente. Entonces, hay una hemorragia, una pérdida de sangre, hay una pérdida de presión. Se pierde definitivamente la filtración glomerular, entonces se produce a través del funcionamiento que le digo el sistema renina-angiotensina, aldosterona. Primero la angiotenina liberada contrae acá prácticamente la arteria eferente. Y si contrae la arteria eferente, entonces con la intención de que la sangre se acumule y en algún momento ocurra, se retome la filtración, la velocidad de filtración glomerular.
Entonces, este fenómeno de contracción prácticamente evita que la sangre fluya y alimente prácticamente a todo el túbulo, Entonces, va a afectar el túbulo proximal, va a afectar la rama ascendente de L y prácticamente al túbulo contorneado distal. Mire, siempre la orina que está dentro del túbulo a nivel distal es hipotónica, pero como hay un problema de hemorragia, no hay filtración a este nivel, no hay sangre, acá la orina no es retenida, no es retenido el cloruro de sodio, entonces se carga esta orina de cloruro de sodio, llega en una concentración elevada, una orina hipertónica con gran volumen de agua, hipertónica que prácticamente pone en funcionamiento la mácula densa. Acá tengo mi puntero. Vamos a ver, a este nivel. Entonces, acá prácticamente empieza toda la historia de este sistema de retroalimentación por isquemia. Entonces, acá la orina no es hipotónica, por lo general es hipotónica, pero como hay un problema de irrigación, de alimentación, de presión baja, prácticamente la orina llega sobrecargada de cloruro de sodio, hipertónica, hiperosmótica, diferentes términos que prácticamente enredan a los que no están acostumbrados a escuchar y al final terminan diciendo, a mí no me gusta fisiología renal. Entonces seguimos adelante. Disculpen. En los animales de sangre caliente, alrededor de los 3/4 partes del consumo de oxígeno se relaciona con la reabsorción activa del sodio filtrado, a la cual sigue una reabsorción pasiva de agua. Por eso que el volumen líquido y el contenido de sodio del organismo se mantiene estable. ¿Se imaginan ustedes la gran cantidad de oxígeno? 3/4 partes. Si fuera un litro, prácticamente un litro de este gas, prácticamente más de medio litro queda retenida por este transporte, este mecanismo de transporte, que es prácticamente el que mantiene el equilibrio glomérulo-tubular. Igualito sucede en el ser humano. Cuando la velocidad de filtrado glomerular disminuye, la función tubular también decrece, porque disminuye la capacidad de reabsorción de cloruro de sodio y agua. Adelante. Otras causas de disminución del filtrado glomerular es lógico. Cuando nos hidratamos a través de la diarrea, el vómito, disminución del volumen sanguíneo, disminución del débito cardíaco, la cantidad de sangre que llega, la disminución del débito, la cantidad de sangre que saca el corazón en un minuto, por la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo, a pesar del volumen sanguíneo normal, en la insuficiencia cardíaca congestiva, infarto de miocardio grave, lesiones avanzadas de la válvula mitral. Acá también, esto tienen que aprender, este cuadrito. Fisiopatología. Bueno, instalado el síndrome de insuficiencia renal aguda, entonces existen las reacciones circulatorias. Esto ocurre por hemorragia en shock séptico, los pacientes que van a UCI, a unidades de cuidados intensivos. Pero este problema, miren acá, está pintado de amarillo. Acá dice con mecanismo de realimentación, Quiere decir que acá se pone en juego el sistema renina, angiotensina, aldosterona. En cambio, acá, cuando la insuficiencia renal aguda es ocasionada por las sustancias tóxicas, por el plomo, por el mercurio, hongos venenosos, estas cosas de acá
es un poquito más complejo. Esto es lo que menos se ha estudiado. Y dicen que es sin mecanismo de realimentación. Acá no está bien claro el mecanismo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Sin embargo, se explica muy bien. Prácticamente cuando hay hemorragia, se explica muy bien, se aplica el mecanismo de realimentación. Entonces, ¿qué cosa ocurre acá? ¿Qué cosa ocurre acá? En la célula tubular, llámese el túbulo proximal, llámese el asa ascendente del asa de Henle, en el túbulo distal, hay disminución del transporte activo de cloruro de sodio a través de su pared y de reabsorción volumétrica de agua. Entonces, todo queda dentro del tubo. Y la orina que llega al túbulo distal, en el túbulo contorneado, en el asa prácticamente, es detectado por la mácula densa. La mácula densa lo interpreta como si el paciente estuviera deshidratado, que no hay sangre, no está llegando sangre a través de la arteria aferente. Entonces empieza la historia del mecanismo de realimentación. Entonces acá dice, aumento de la concentración de sodio en la mácula densa. Entonces acá se desencadena el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumento de la angiotensina 2, intensificación de la vasoconstricción de la arteria eferente, y que posteriormente lo acompaña la liberación de renina por la pared del túbulo proximal y ocasiona una vasoconstricción de la pared, de la pared eferente, del vaso eferente. Entonces, esto da lugar con la finalidad de aumentar la presión a ese nivel. Y cuando hay liberación de la angiotensina 2, no solamente va a actuar en la arteria eferente, actúa en todos los vasos porque es un poderoso vasoconstrictor. Y prácticamente es más selectivo cuando se libera la renina. Es decir, la finalidad es recuperar. Acá dice, la orina del túbulo distal, que está concentrada de cloruro de sodio, está densa, demasiada cloruro de sodio, estimula la mácula densa. Esta orina es hipertónica, ocasiona liberación de renina de la pared del túbulo proximal, ocasiona vasoconstricción de la arteria eferente, igualita que la angiotensina 2. Entonces, ¿qué cosa sucede acá? La filtración glomerular, y acá dice que acá la filtración glomerular y aporte tubular de sodio está disminuida. Acá ocurre una elevación de la urea, de la creatinina, se eleva, estos tóxicos se elevan a nivel sanguíneo. Entonces, ¿qué cosa sucede en la orina? El volumen urinario está muy pequeño, no podemos orinar. Hay conservación de volumen de cloruro de sodio. El sodio es menor de 40 miliequivalentes. Este fenómeno ocurre en la insuficiencia renal aguda, prerrenal, es decir, en la insuficiencia renal aguda, en un 70% que sucede en los pacientes que sufren accidente, hemorragia, pérdida de sangre, y prácticamente que la velocidad de filtrado glomerular se viene a menos. En cambio, la otra contraparte, cuando la insuficiencia renal aguda es ocasionada por algún tóxico, por plomo, por mercurio, hongos venenosos, prácticamente acá es un poquito más complejo. Entonces, pero sí sabemos que la uremia, acá no hay retención de urea, creatinina es mínima, prácticamente la filtración glomerular está normal, pero el volumen urinario es grande. La pérdida de volumen y cloruro de sodio, el sodio es mayor de 40 miliequivalentes. Esto ocurre en la necrosis tubular aguda. Para ser más específico, ya se van a dar cuenta que cuando administramos el sulfato de gentamicina, la amikacina, estos fármacos tienen una cierta afinidad, tienen selectividad en dañar las células, que forman parte de la pared del túbulo proximal, y por ende prácticamente
ocurre la insuficiencia renal, ¿me entiende? Por sustancias tóxicas. Entonces, esta es la necrosis tubular aguda, porque el daño está ocurriendo a nivel del túbulo proximal. ¿Me entendieron? ¿Me entendiste? Bexabe, ¿me entendiste? ¿Aló? Sí, doctor, sí se le entendió. Ya, entonces ya saben ustedes. Muy bonito. La pregunta va a venir del lado izquierdo, ¿ya? Del lado izquierdo para no confundirlos. Muy bien. Adelante. Sigamos adelante. Ante una hemorragia ocurre hipoperfusión renal a isquemia por hipovolemia, no hay sangre. Ocurre una respuesta fisiológica. Se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Trata de regular el flujo sanguíneo. La activación de este sistema renina-angiotensina-aldosterona trata de regular el flujo sanguíneo. Ocasiona una vasoconstricción en la arteria eferente, nuevamente lo repito, para aumentar el filtrado glomerular y compensar así la caída de la presión arterial que se ha perdido por la pérdida de sangre. Aumenta el plasma en la sangre. Entonces, una serie para contrarrestar este defecto de que prácticamente no hay filtración glomerular. ¿Qué hace la aldosterona? La aldosterona, páncreas, retiene sodio, sérico y agua, aumenta la hormona antidiurética, ya saben, antidiurética, retiene agua, etcétera, etcétera. Y también se activa el sistema nervioso simpático. Con todo esto se mejora la volemia y llega más sangre al riñón, mejora el filtrado glomerular disminuido y con ello mejora un poco la reabsorción de sodio tubular. En orina el sodio es menor de 40, ya les dije. Recordemos, control del flujo sanguíneo. Tenemos sistema renina-angiotensina-aldosterona. Aprendan esto, de acá va a venir la pregunta. Acá tenemos angiotensinógeno. Es una proteína de 453 aminoácidos elaborado por el hígado. Acá tenemos la angiotensina 1, 10 aminoácidos, ocurre acá en el riñón. Entonces, el angiotensinógeno favorece la conversión de este angiotensinógeno en angiotensina 1. Miren, angiotensina 1 no tiene tanto poder vasoconstrictor como la angiotensina 1. Acá tiene que haber una enzima, la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, pero la angiotensina 2, prácticamente toda esta conversión ocurre en diferentes niveles, pero mayormente ocurre prácticamente acá en el pulmón. Entonces, ¿en dónde se elabora esto de acá? ¿Dónde se produce más? En las células endoteliales de los vasos pulmonares. Células del aparato justaglomerular. Dentro del aparato justaglomerular podemos distinguir 3 tipos de células. Acá todo es importante. Miren, acá tienen la arteria aferente. La arteria eferente, representado este amarillo, representa lo que es el glomérulo. Pero entre ambas arterias, mira, hay una cosa muy importante. Acá hay un pedazo, una fracción de túbulo distal en cuya pared está la mácula densa. Acá está la mácula densa. La mácula densa. Acá tenemos las células justaglomerulares que están en la arteriola aferente. Una cosa, cuando yo hable de aparato justaglomerular, ya ustedes saben, me estoy refiriendo a toda esta célula. Pero hay una cosa que también muchas veces uno habla, célula justaglomerular, se está refiriendo a estos puntitos rojos. A estos puntitos rojos, nada más. Entonces, después tenemos la arteriola eferente. Entonces, todo en conjunto, esta célula de acá, esta célula de acá y este de acá, representa 3 tipos de células. Y acá, dentro de estas arterias, existe otra célula que muy poco se conoce, pero son las células mesanquiales.
Entonces, las células mesangiales sería la cuarta célula importante que conforman las células del aparato yuxtaglomerular. Acá tenemos otro dibujito más claro, mácula densa. Acá están las células mesangiales, miren. Acá está la arteriola eferente. La arteriola eferente tienen un espacio, las células mesangiales. Acá los nervios simpáticos, nervios renales, etcétera, etcétera. Entonces, esta es otra imagen ya, microscopía electrónica. Aparato yuxtaglomerular. Sistema de realimentación funcional. Vamos a ver un puntito más claros. Acá debe haber acá. Mejor con esto voy a hacer. Aparato yuxtaglomerular. Sistema de realimentación funcional. El aumento de la concentración de cloruro de sodio en el túbulo distal. Lo repito a cada rato. Acá hay osmoreceptores. Detecta la elevación del filtrado glomerular por contracción de arteriola eferente para luego aumentar la presión sistémica. Vuelvo a repetir. Sistema de realimentación funcional. El aumento de la concentración de cloruro en el túbulo distal a sus osmoreceptores eleva el filtrado glomerular por contracción de la arteria eferente. Si lo reponemos. Por eso, cuando hay una pérdida de sangre profusa, hay que poner el cloruro de sodio de inmediato para que el riñón no pierda esa capacidad de filtrar. Porque si no recuperamos, no calculamos la cantidad de cloruro de sodio, prácticamente que se va a aumentar la presión sin hacer lo que estoy diciendo es bien difícil. Y mucho mejor si ustedes colocan unidades de sangre para poder salvar las vidas humanas. El aparato yuxtaglomerular está conformada la última porción de la arteriola aferente y la primera arteriola eferente. El mesangio está el mesangio extraglomerular se encuentra entre ambas arteriolas. La mácula densa, placa de células especializadas, que ya le hemos estado mencionando. La interacción de los componentes del aparato yuxtaglomerular regula la hemodinámica, atendiendo a la presión sanguínea que afecta el glomérulo. Y en cada momento también afecta el sistema simpático, las hormonas y los estímulos locales y el balance hidroelectrolítico. Liberación de la renina. 3 estímulos. Disminución de la presión sanguínea en la arteriola aferente. Los vasoreceptores locales ocasionan liberación de renina del túbulo proximal. Es el vasoconstrictor más potente del organismo después de las endotelinas, pero en primer lugar está también la angiotensina 2. También participa el estímulo simpático. Las variaciones de la cantidad de cloruro de sodio son detectadas por las células de la mácula densa, que ya hemos explicado. La célula mesangial extraglomerular no se conoce su función. La célula de la mácula densa, esta célula cuando notan que la concentración de cloruro de sodio se modifica, entonces, o disminuye, libera un compuesto llamado adenosina. Esta es la contraparte. Acá cuando la concentración de cloruro de sodio está por debajo de lo que llegó al túbulo distal cuando hay hemorragia. En este caso no, estamos yendo al contrario. Esta célula de la mácula densa, esta célula cuando notan que la concentración de cloruro de sodio se modifica, disminuye, no es hipertónica la orina, libera un compuesto llamado adenosina, vasodilatador. Este compuesto inhibe la producción de renina. Lo contrario, no hay liberación de renina. Acá lo contrario, inhibe, disminuye la liberación de renina que reduce la tasa de filtración glomerular. Esto forma parte del sistema de retroalimentación túbulo glomerular. Miren acá.
Acá podríamos decir riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3, pero riesgo, daño, fallo. Entonces, criterio de filtración glomerular. Cuando el incremento, la concentración de creatinina es mayor de 1.5 sobre los valores basales, la producción de orina es esta. Entonces, pero la filtración glomerular, cuando esto sucede, cuando es mayor de 1.5, entonces la reducción de filtrado glomerular se da en un 25%. Si la injuria es mayor, la creatinina se puede colocar, la creatinina sérica puede ser mayor de 2 sobre el basal. La filtración glomerular disminuye un 50%. Cuando el fallo es mayor de 3 sobre el basal, la reducción de filtrado glomerular es 75. Este valor es muy importante, porque prácticamente cuando nosotros perdemos el 70% de filtración glomerular hablado, si lo conversamos en términos de depuración, nos quedamos solamente con 30% de función glomerular, entonces nosotros ya no orinamos hacia afuera, orinamos hacia adentro. Todos los tóxicos se quedan en nuestro cuerpo. Entonces, estos pacientes ya pueden ser, ¿me entiendes?, incluidos cuando disminuye un poco más, pueden ser disminuidos en un cuaderno que busca trasplante renal. Entonces, eso es lo que sucede, así se estudia. Criterios para insuficiencia renal aguda: disminución de la excreción urinaria en 24 horas. Entonces, cuando la orina disminuye en 24 horas de 400 a 50 centímetros, nosotros podemos emplear el término de oliguria. Oliguria. Cuando la producción urinaria en 24 horas está entre 400 a 50 centímetros, estamos ante un paciente con oliguria. Cuando la producción urinaria en 24 horas es 54 centímetros cúbicos, estamos ante un caso de anuria. Entonces, retención de componentes urinarios en la sangre. La creatinina, cuando es 2 miligramos, por encima de 2 miligramos por ciento, es producto del metabolismo muscular. Estamos acumulando tóxicos, estamos entrando en un estado de azoemia, retención de sustancias tóxicas. Entonces, cuando la producción de urea está por encima de 40 miligramos por ciento, combinado con lo de creatinina, los dos, pero el que evalúa fielmente la función renal no es la urea, sino la creatinina. Este valor lo podemos encontrar un poquito, 50, 60%, no, pero cuando lo encontramos por encima de 2 miligramos por ciento, entonces hay que ser más riguroso. El riñón se está perdiendo. Es difícil aclarar por solo el examen clínico si la causa de insuficiencia renal es renal o extrarrenal. Es muy difícil, pero la determinación de la concentración de sodio en la orina de 24 horas puede con frecuencia distinguirla. Por ejemplo, cuando la concentración de sodio es mayor de 40 mil equivalentes por litro, le llamamos insuficiencia renal, necrosis tubular aguda. Cuando la concentración de sodio es menor de 40 mil equivalentes, le podemos llamar insuficiencia renal por hemorragia. Entonces, estas cositas nos pueden servir porque estas son las cosas más frecuentes que ocurren. Lo demás ya prácticamente está a otro nivel, biopsias, etcétera, etcétera. Azotemia prerrenal. Medicamentos que tratan la insuficiencia cardíaca o la presión arterial alta producen una regulación renal alterada. Por ejemplo, hay que tener cuidado cuando usamos medicamentos antiinflamatorios, no esteroideos, no corticoides, es decir, utilizamos los AINES, estos son los AINES, entonces hay que saber usar para no ocasionar daño. Y otra cosa, vamos a ver también, inhibidores de esta enzima convertidora de angiotensina, la que forma angiotensina 2. A ver, veamos. En la insuficiencia renal aguda por hipovolemia, sangrado disminuye, el filtrado glomerular, dice, por hipovolemia
Dice, en insuficiencia renal aguda por hipovolemia, cuando hay sangrado, disminuye el filtrado glomerular. Se activa el sistema renina-aldosterona, en la que renina ocasiona vasoconstricción de la arteria eferente para aumentar el filtrado glomerular y compensar así la caída de la presión arterial. Eso ya lo volvemos a repetir la tercera vez. Si el paciente sufre de presión arterial alta y toma inhibidores ECA, si el paciente sufre de presión arterial alta y toma inhibidores ECA, mucho cuidado, vamos a hacer más daño, porque estos fármacos ocasionan vasodilatación de la arteria eferente y con ello bajar más el filtrado glomerular. Hacemos daño. Entonces, mucho cuidado cuando tenemos al frente un paciente con insuficiencia renal aguda, con antecedente de tener de ser hipertenso. Entonces se olvidó de tomar su captopril, entonces esa medicina no se puede dar, porque voy a agravar prácticamente el cuadro de insuficiencia renal aguda. Evitar dar eso. Este medicamento interfiere en el mecanismo de autorregulación. Miren, captopril, enalapril, interfiere prácticamente el mecanismo de regulación. Entonces, ¿qué cosa hacemos? Miren acá, si le damos de tomar inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, entonces, si va a tomar inhibidor de la enzima, prácticamente no tenemos circulando, no vamos a tener circulando la angiotensina 2. Y si no tenemos la angiotensina 2, prácticamente la arteria eferente se dilata. Y si se dilata, prácticamente el filtrado glomerular se viene abajo. Entonces, genera vasodilatación en la arteriola eferente, por lo tanto disminuye la presión arterial glomerular. Entonces, hay menor filtración glomerular. Agravamos la situación. Entonces, ya saben, muchachos, inhibidor de la enzima convertidora, hay que saber usarlos. Entonces, captopril, enalapril. Acá, por ejemplo, utilizar los AINES. Dice, en estos los AINES, ¿qué cosa sucede? En los AINES prácticamente vasoconstricción en la arteriola aferente, y también hace lo que sucede acá, disminuye la filtración glomerular. Entonces, utilizar AINES en pacientes con insuficiencia renal genera vasoconstricción en la arteriola aferente, por lo tanto disminuye la presión arterial glomerular. Entonces, hay menor filtración glomerular y agravamos el fenómeno de la insuficiencia renal aguda. Dice, manipulación farmacológica del sistema renina-angiotensina. En la actualidad, es factible inhibir la secreción o los efectos de la renina de diversas maneras. Los inhibidores de la síntesis de prostaglandina, como la indometacina, y los fármacos antagonistas de los receptores adrenérgicos beta, como el propranolol, disminuye prácticamente la renina. Eso hay que tener conocimiento, no olviden esto. Los inhibidores de la enzima convertidoras de angiotensina, como captopril y enalapril, impiden la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2. Entonces, aplicamos lo que acabamos de explicar, entonces hacemos un buen uso de los fármacos. El losartán dice que es un análogo competitivo de la angiotensina 2. Entonces, es decir, compite los receptores de la angiotensina 2, pero no tiene el efecto vasoconstrictor de angiotensina 2, losartán, que la mayor parte de los pacientes del seguro toman su losartán. ¿Y en dónde actúa? ¿En dónde compite? Con la angiotensina 2 por los receptores AP1. Ahora pasamos a la insuficiencia renal aguda, renal o parenquimatosa. Las lesiones lo vamos a encontrar en el parénquima o en el intersticio. Representa el 20% de los casos. El anterior prácticamente 70%. La prerenal, esto ya es parenquimatosa. Ocurre alteración de la estructura renal. Bien puede ocurrir a nivel glomerular, en el síndrome nefrótico, en el túbulo intersticial, túbulo proximal, necrosis tubular aguda por sustancias tóxicas,
que nos envenenamos, nos intoxicamos, o a nivel vascular. Eso es angiopatía trombótica. Trastornos que alteran las estructuras dentro de los riñones. Entonces, esto ocurre prácticamente dentro de los riñones. Por ejemplo, puede ocurrir una glomerulonefritis, la enfermedad tubular, enfermedad intersticial y enfermedad vascular. Acá, por ejemplo, la glomerulonefritis. Acá ven ustedes que está rojo esta parte de acá del riñón. Está rojo. Esta pirámide, ¿no? Esta pirámide está rojo. Entonces, glomerulonefritis, inflamación del glomérulo. Los síntomas que nos harán sospechar este tipo de enfermedad son sangre en la orina espumosa. Por eso cuando tengan un pariente y digan, mira que estoy orinando con espuma, no se rían, cuidadito, que sus riñones están golpeándose. Es mejor pedirle su examen, su depuración de creatinina, su proteína de 24 horas, y ahí averiguar si verdaderamente tiene una nefritis. Y si hay una nefritis, que darle antibiótico. Y el antibiótico que más se usa con menos daño es la cefalosporina, una cefalosporina, entonces, la más simple y por lo general suele solucionarse. Entonces, por supuesto que se tiene que pedir su depuración, etcétera, etcétera. ¿Qué cosa ocurre? Hay edema de la cara, los ojos, los tobillos, retención de líquidos, los pies, las piernas, el abdomen. Esto de acá es la nefritis. Inflamación glomerular en estos vasos pequeños a nivel de las arterias que llevan a cabo la filtración glomerular. Acá miren, acá hay una necrosis tubular aguda prácticamente. Acá estos tóxicos prácticamente ocasionan vasoconstricción, pero la arteria aferente. Entonces, esta isquemia, esta disminución del filtrado glomerular no es en el nivel del eferente, que es la angiotensina 2. Es acá, a este nivel, en la necrosis tubular aguda, ocurre constricción de la arteria aferente. Entonces, como no hay filtrado glomerular porque no llega sangre, esta ocasiona una isquemia a este nivel. Y más si es sulfato de gentamicina, si es amicacina, ocasiona necrosis tubular. Prácticamente este desprendimiento, esta esfacelación prácticamente obstruye los túbulos y prácticamente hay un empuje retrógrado, una lesión tubular. Necrosis tubular aguda, al propósito, resulta de una prolongada isquemia, producto de la enfermedad renal aguda. Puede ocurrir debido a la disminución del flujo sanguíneo que puede ser causado por infecciones graves, sepsis, que van a parar en la UCI, cirugía especialmente cardiovascular y abdominal, lesión directa del riñón, quemaduras severas, lesión muscular graves o esfuerzo físico extremo, lesión muscular grave. Miren, ¿se acuerdan el síndrome de aplastamiento? Los tanques que caían en las piernas de los soldados. Acá, lesión muscular grave por desprendimiento de proteína y que van prácticamente a ocasionar daño a nivel de los riñones. Necrosis tubular aguda. Las sustancias nefrotóxicas tienen afinidad para lesionar la célula del túbulo proximal y a la rama ascendente de las ADL. En la necrosis tubular aguda se retienen sustancias nitrogenadas porque a nivel túbulo proximal se secretan creatinina. En la necrosis, miren, en la necrosis tubular aguda se retienen sustancias nitrogenadas porque a nivel del túbulo proximal se secretan creatinina. La creatinina, no olviden que es filtrada y es secretada a nivel del túbulo proximal. Esa es la diferencia de la inulina. La inulina es exclusividad del glomérulo. La creatinina también es manejada por el túbulo proximal. Pero como esto se ha dañado, se ha producido una necrosis de su pared, y como esto está dañado, el epitelio tubular se acumula creatinina en la sangre, se agrava más todavía. Clasificación: por isquemia o por veneno. Isquemia severa con hipoxia prolongada, como son, por ejemplo, cuando hay operaciones muy largas, cirugías vasculares muy prolongadas,
etcétera, cirugía de abdomen, tóxica. Entonces, puede ser, los tóxicos puede ser por hemólisis, ¿no? Cuando inyectamos una sangre que no debimos hacerlo, se produjo una necrosis, una reacción antígeno-anticuerpo a nivel del glóbulo rojo, o exógena, antibiótico, ya le dije, sulfato de gentamicina, amicacina, que son los más tóxicos como ejemplo. Aumenta la concentración de sodio en el túbulo porque no hay reabsorción. Las células están dañadas y esto estimula la mácula densa en el túbulo distal e interpreta como si el paciente estuviera deshidratado. Envía una señal al aparato justaglomerular, ocasionando vasoconstricción de la arteriola aferente y a su vez disminución de la tasa de filtrado glomerular que va a ocasionar la insuficiencia renal. El epitelio tubular, mire, el epitelio tubular necrosado se desprende y ocasiona un conglomerado tubular que se une a una proteína. Esta es la proteína de Tan-Hoffmann. Entonces, estas células que se desprenden se unen a una proteína de Tan-Hoffmann y que sale a través de la orina y que sale del cuerpo, aparece en el sedimento urinario como cilindros epiteliales. Esto es parte de la necrosis tubular. Entonces, ya muchachos ya saben a dónde va a parar las proteínas de Tan-Hoffmann. Sale a través de la orina, aparece en el sedimento urinario y nosotros observamos cilindros epiteliales porque la proteína de Tan-Hoffmann se ha unido prácticamente a las células desprendidas en la necrosis tubular. Nefritis intersticial. Esa es una nefritis alérgica a un fármaco. Hay un acúmulo de células inflamatorias, leucocitos en el intersticio que ocasiona estenosis del túbulo que va a ocasionar obstrucción y aumento de la presión retrógrada, disminuyendo el filtrado glomerular y que va a ocasionar una insuficiencia renal como alanía, tipo alérgico. Acá hay fiebre, raíz cutáneo y en sangre una fuerte reacción eosinofílica. Acá prácticamente tenemos la nefritis intersticial. El sello distintivo es la infiltración inflamatoria. Acá esto ya para que lo miren ustedes un corte. Enfermedad intersticial. Biopsia con aguja gruesa del riñón de paciente que muestra proceso inflamatorio previamente intersticio. Acá se sacó la muestra acá y prácticamente para agrandarlo y mirar esta señal. El ingesto muestra un aumento mayor con flechas que apuntan a los eosinófilos en el intersticio. Entonces, esto es muy importante cuando se hace trasplante de riñones. Enfermedad vascular tubulitis. El riñón se define como presencia de células inflamatorias en la pared tubular. Es el sello distintivo en la nefritis tubulo-intersticial y una de las lesiones importantes en el rechazo agudo de aloinjertos renales. Esto de acá. Cuando hay prácticamente, está ocurriendo un rechazo del riñón injertado en el paciente. Esto es prácticamente un recuento, ya eso lo leen ustedes, un resumen de todo lo que hemos hablado. Insuficiencia renal obstructiva. Miren, acá están las piedras. Prácticamente el grosor de un ureter es medio centímetro. A veces las piedras, como se forman a nivel de la pelvis renal, son mayores y no pueden pasar. Y esto ocasiona infecciones permanentes que va a dañar prácticamente al riñón, ¿no? Al riñón. Y acá tenemos la próstata, hipertrofia prostática benigna. Una cosa es prostatitis y otra cosa es hiperplasia prostática benigna. La prostatitis es inflamación de las células prostáticas, inflamación, enrojecimiento únicamente. En cambio, en la hiperplasia prostática benigna, yo le llamo, es la próstata de los viejos. A partir de los 40 años la próstata comienza a crecer y cuando comienza a crecer a partir de los 40 años aumenta
el número de células que lo componen se incrementa. Y al incrementarse, aumenta de tamaño y comprime prácticamente la uretra. Y el paciente prácticamente es presa fácil para ocasionar todos los problemas urinarios que tiene un paciente que sufre de la próstata. Acá tenemos, es muy importante, que alguna vez vamos a tocar estas cosas de acá, porque gracias a la próstata nosotros hemos podido tener hijos. Entonces la próstata, cuando hacemos nuestros hijos, prácticamente al terminar la relación sexual, se comprime acá, a este nivel. ¿Para qué? Para que lo eyaculado al final de la relación sexual, el esperma vaya a parar al fondo del canal vaginal en la mujer. Pero ¿qué cosa sucede cuando sacamos la próstata? Todo lo eyaculado ya no va a parar al canal vaginal. Las relaciones son en seco. Todo lo eyaculado va a parar en la vejiga. ¿Y en qué momento sale lo eyaculado? Cuando se va a orinar. Ya no sé, ese esperma no va a ir al canal vaginal. Ya, muchachos. ¿Aló? ¿Me escuchaste? ¿O hija? ¿Me Sí, escuchan? doctor. Entonces, ¿podemos Sí, hijita, doctor. hacer un break de 5 minutos? Claro, doctor, no hay problema. Ya, hijita, y de ahí ya te envío todo lo que está escrito acá. Ya, entonces, un ratito, ¿ya? Ya, doctor, reanudamos en 5 minutos. Ya. Para empezar, insuficiencia renal crónica. Capicita. Colin. Dani. Colin. Dile que me ponga el sistema 2. Gaby. 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 Y especialista, porque ya termina de ser más rápido ya. Que debe que lo va a sacar bien. No le hagas caso, Ramón, sí. Peores. Lo que digo es, mamá. ¿Qué quieres? Ya me pongo la otra. Sí. ¿Dónde está el tilis? Aquí está. En la escritorio, pues. Acá no debe estar. Acá está el otro, ¿ves? Después lo podemos enviar eso, cuando yo me voy lo podemos enviar a los chicos, ¿no? Ya. Ya. A ver, confirma. Aló. Sí, doctor.
Bexabé, Sí, doctor. ¿está? Ya, ¿estás Sí, escuchando? doctor, sí. ¿Han Sí, doctor, sí se entendido puede la clase escuchar. o no? Sí, doctor, sí está entendible. Si hay alguna pregunta, mis compañeros van a levantar la mano o van a escribir por el chat, pero por ahora todo está normal. Yo lo hago bien facilito, ¿ah? Ya. Entonces, ¿podemos continuar? ¿O se han ido? Sí, doctor, normal, podemos continuar. Ya. Stephanie, ¿estás ahí? ¿O estás debajo de la mesa? Sí, doctor, aquí estoy. Tú sabes que yo soy bromista. Ya les voy a enviar esto ya para que lo tengan. Entonces, fisiopatología de la enfermedad renal crónica. A ver, ¿quién me dice cuándo es enfermedad crónica? Cuando la enfermedad dura, después de cuánto tiempo, cuántos meses. Más de 3 meses, doctor. Así es, muy bien. ¿Quién respondió? Stephanie, doctor. Estefano, ¿cuándo no? Ya, pero no, muy buena alumna son ustedes. Mi grupo es excelente, ¿ah? Excelente mi grupo. Miren, este es un riñón sano, con todo lo que ustedes conocen, sus pirámides, sus vasos, entonces sus cálices mayores, cálices menores, cálices mayores, la pelvis, la uréter, y afuera. Entonces, imagínense, acá esto da gusto prácticamente comerse un riñón de los animales, pero no de los humanos, ¿no? Llamar a la parrilla un riñón albino, ¿no? No sé si ustedes han probado, es rico, pero ese es un riñón sano en los animales, pero no un riñón como esto, ¿no? Eso es un riñón deteriorado prácticamente por las enfermedades poliquísticas. Por ejemplo, acá hay un montón de quistes. Entonces, ¿qué? Prácticamente anulado la función renal y eso es otro tipo de enfermedades. Acá, esta imagen 4, insuficiencia renal aguda, mira qué bonito, ¿no? El bonito es este de acá, y esta es la insuficiencia renal aguda, un riñón que retiene agua, etcétera, etcétera, se queda acumulado todo en el riñón, y esto prácticamente es un riñón poliquístico. La enfermedad poliquística renal es hereditaria. ¿Me entiende? Si hay un solo quiste en un riñón, no se preocupe, salvo que sea grande para que ocasione dolores, ¿no? Pero si es chiquito, no se preocupen. El ser humano produce estos quistes pequeños y que a la larga pueden desaparecer. ¿Y cuál es la fisiopatología? Lo que pasa es que las nefronas es la unidad anatomofuncional del riñón. En un riñón tenemos más de 1 millón de nefronas. Es decir, la nefrona es la unidad anatomofuncional a la que nosotros le responsabilizamos toda la función del riñón. Y nosotros lo detectamos como función cuando sumamos toda la fisiología de todas las nefronas. Entonces, eso es. Pero ¿qué cosa sucede cuando hay poliquistosis renal? Los poliquitosis renal aplastan prácticamente a todas las unidades anatomofuncionales y lo perdemos. Esto está ubicado dentro de la insuficiencia renal crónica. Definición: pérdida de la función renal progresiva e irreversible. Así lo hemos detectado nosotros, lo hemos definido, por disminución del filtrado glomerular o daño renal. Este daño lo detectamos con los marcadores de lesión renal, es decir, a través de la ureacreatinina, ecografía, tomografía computarizada, etcétera, etcétera. Todo esto detecta prácticamente las enfermedades renales. Crónica: cuando la enfermedad renal dura más de 3 meses, como respondiste muy bien, Stephanie. Puede ser que esté solo disminuido el filtrado glomerular. Puede ser que esté solo disminuido el filtrado glomerular menor de 60 mililitros por minuto. Cuando la depuración de un ser humano
Antes se asustaban con 30, pero 30 es cuando ya está terminal, ¿no? Pero ahora se dice que cuando la depuración está por debajo, inclusive 60, menos de 60, entonces mucho cuidado, ya el riñón se está deteriorando y hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo? No comer carnes rojas, no tomar licores que pueden hacer daño al riñón. Entonces, acá, por ejemplo, dice que cuando prácticamente el riñón tiene una depuración de creatinina menos de 30 mililitros por minuto para este lado, entonces prácticamente ese riñón ya está perdido. Entonces, cuando se pone muy a los extremos, prácticamente ese riñón ya hay que reemplazarlo a través de un trasplante. Cuando 30 mililitros por minuto por encima de este valor, entonces todavía podemos, dándole ciertos cuidados, mantenerlo todavía con vida, con una función muy venida menos, pero todavía sin someterlo a hemodiálisis, sin someterlos a diálisis peritoneal, que es catastrófico, es un gasto pero terrible. Por eso yo siempre le digo que cuando ustedes detecten un paciente que tenga una depuración de creatinina menor de 60, mejor que se consiga un seguro, porque así se va a ahorrar un montón de plata. Tanta gente que gana, que su economía está deteriorada, ¿no? Es precaria. Esta patología renal puede definirse con marcadores de enfermedad. A nivel de la sangre tenemos un marcador de enfermedad, creatinina. En la orina, por ejemplo, podríamos pensar cuando hay hematuria. Respecto a la hematuria, ustedes no han visto que el examen completo de orina 1 o 2 es normal, ¿sí? Porque todo a través del tiempo tenemos, como le dije, 1.000.000 de nefronas por cada riñón, entonces se deterioran estas unidades anatomofuncionales. Entonces manifiesta a través de esta eliminación del glóbulo rojo, pero es preocupante cuando esta eliminación que puede llevar a la anemia es mayor de 2. Y por lo general hay que pensar primero de que se trata, que hay presencia de cálculos. Entonces se estudia a través de la ecografía, etcétera, etcétera. Cilindruria. Se está refiriendo a las proteínas que nosotros eliminamos a través de las vías urinarias. Entonces, cuando orinamos como espuma, hay que pensar de que ahí hay una nefritis de por medio, que está filtrando proteínas, está filtrando aminoácidos. Entonces, uno puede filtrar aminoácidos, tienen sus valores normales que ya lo vamos a ver, pero cuando ya está por encima de esos valores normales, entonces, ¿cómo se manifiesta? Retenemos agua, nos comenzamos a hinchar. Entonces hay que tener cuidado, hay que advertirle que las cosas se pueden agravar. Entonces la ecografía renal también es una buena arma para manejar prácticamente los cálculos renales. En la actualidad ya los cálculos renales no se operan. Los cálculos renales es manejado a través de ondas sonoras, a través de las litotricias. Y la biopsia renal es prácticamente en la última etapa para poder definir qué tipo de insuficiencia renal tiene el paciente. ¿Se ve, hija? Bexabe, ¿se está viendo o lo pongo a pantalla grande? ¿Me escuchan, Stephanie? Sí, se le ¿Aló? escucha, doctor. Sí se ve, pero puede colocar en modo presentación para que se vea en la pantalla completa, por favor. A ver, sí, claro, por supuesto. Ahí estamos bien, ¿no? Sí, doctor. Ya. Aquí todavía no hemos avanzado.
no. ¿Cómo se? Acá en la primera diapositiva hemos estado. Ya. Vamos a avanzar ahora. Ya. Si detectamos alteración de la función renal, podemos deducir posibles consecuencias si sabemos fisiología renal. Si sabemos fisiología renal, entonces sabemos cuándo está alterada la función. ¿No? ¿Qué funciones? Eliminación de producto de desecho. ¿Cómo lo detectamos? Porque no podemos eliminar, los desechos no los podemos eliminar a través de la orina. Es decir, quedan retenidos como creatinina, como urea. Regulación del equilibrio hidroelectrolítico. Prácticamente eliminamos muchas veces mucho sodio, mucho potasio, entonces eso nos trae problemas. Regulación del equilibrio ácido-base. Todo paciente que tiene deterioro de la función renal, entonces hace acidosis y se pierde la capacidad de retener bicarbonato como para poder equilibrar. Y función hormonal, ustedes saben de que el riñón también se comporta como un órgano endocrino, produce eritroproyectina, que es muy importante para la formación de glóbulos rojos. El metabolismo de la vitamina D, el túbulo porcinal, la pared del túbulo porcinal produce vitamina D. El sistema renina, angiotensina, aldosterona, paratormona y la hormona antidiurética. Muy importante. Ya ustedes están haciendo fisiopatología y esto ya lo entienden. Funciones de la nefrona. Funciones de la nefrona. Filtrado glomerular, secreción tubular, reabsorción tubular y la endocrina. ¿Cuáles son las funciones? Filtrado glomerular, secreción tubular, reabsorción tubular y la endocrina. Acá, por ejemplo, acá tenemos una unidad anatomofuncional con sus cortes transversales, microscópicos, entonces, etcétera, etcétera. Y acá tenemos, por ejemplo, la concentración de la urea en la orina. ¿Y esto qué cosa es? A ver. Oh, voy a tener que salir. Este es plasma. Entonces, concentración. Concentración de estas sustancias, la glucosa, el sodio, la urea, la creatinina. En la orina prácticamente la glucosa es cero porque toda la glucosa es reabsorbido a nivel, cuando la glucosa está por debajo de 180 miligramos por mililitro, lógicamente toda la glucosa queda retenida. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí se le escucha, pero no hay nada en la bueno, en la pantalla. ¿Está proyectando su diapositiva? ¿Sí? ¿Qué? De No sé. nuevo ya. A ver, Así es. espérate. Vamos a ver. ¿Qué cosa hago? Un ratito, hijita, un ratito. A ver. ¿Y ahí? ¿Ahí? Todavía, ¿Se doctor. ve? ¿Ah? Todavía. Se Todavía ve. no. A ver, voy a llamar a mi hija, un ratito, ¿ya? Gabriela, para compartir pantalla, hija. Ahorita va a ser falta de compartir pantalla, pero tengo cierto temor que venga a hacerlo ella para avanzar.
Tienes que poner siempre compartir y ahí te vas a ventana y ahí escoges qué es lo que vas a compartir. ¿Cuál es el que vas a compartir? Todo, pues, todo. No, pues, esta es crónica, ¿no? Sí. Ya, eso. Ya. Bexabe, ¿ahora se ve, hija? Espera, ya, ahora sí. Bexa. Sí se ve. Ya, hija, gracias. Gaby. No, acá. ¿Qué? Esta imagen. Ahí está de acá. Ciérralo. Minimiza. Ya. Hoy sí. Continuamos entonces. La glucosa en la orina, mira, cuando... Ustedes saben que toda la glucosa a nivel del tubo proximal es resolvido, ¿no? Pero cuando la glucosa supera los 180, como en el caso de los diabéticos, comienza a aparecer la glucosa en la orina. Y cuando comienza a aparecer la glucosa en la orina, actúa como diurético. Entonces, definitivamente la glucosa en una persona normal es 0. ¿Me entiendes, no? A despecho que a nivel del plasma es 100. El sodio, por ejemplo, en la orina es 90, en el plasma es 140. La urea es 900, en el plasma es 15. Y la creatinina es 150, en el plasma es 1. Entonces, funciones de la nefrona: filtración glomerular, líquido parecido al plasma. Ustedes saben que es isosmótico, prácticamente lo que en la orina, la primera orina en filtración, la que está en la cápsula de Bowman, tiene 300 milosmol por litro, igualito como en la sangre, ¿no? El plasma. La reabsorción tubular, el volumen filtrado se reduce y modifica su composición. Secreción tubular, secreción de soluto hacia el líquido tubular, función endocrina, la cinina, todo, etcétera, etcétera, y sintetiza renina. Adelante. Cada vez que el ventrículo izquierdo se contrae, inyecta sangre a la aorta. En un minuto, por ejemplo, es 5 litros, que es el débito cardíaco, ¿no? En un adulto en reposo, los riñones reciben 25% de gasto cardíaco, es decir, 1.3 litros de sangre por minuto, y que se mide con la depuración del paraminoipurato, que es filtrada y secretada en el riñón en un solo paso arterial. No olviden que la depuración, el paraminoipurato tiene el mismo comportamiento que la creatinina. Es manejado por el glomérulo y también es secretado a nivel del tubo proximal. El resultado se llama flujo plasmático renal efectivo, es decir, que 700 mililitros por minuto es de plasma. Entonces, este plasma y transformado prácticamente en sangre es 1300 más o menos que llega la cantidad, que es 25%, ¿no? La tasa de filtración glomerular se mide con la inulina, un polímero de fructosa presente en las alcachofas, en la beterraga. Por lo tanto, la depuración de inulina es un elemento valioso para medir la velocidad de filtrado glomerular. La depuración de creatinina endógena es filtrada y secretada, como ya le dije, por los túbulos basados en errores, se iguala a las cifras que da la inulina. No olviden que la única sustancia que es manejado por los glomérulos es la inulina. La inulina es la única sustancia que he manejado solamente con glomérulos, pero es muy cara para traerla. Entonces los médicos han buscado otra forma, una sustancia número 2, que es la depuración de la creatinina endógena, que es producto del metabolismo muscular. Pero si le restamos todos sus defectos, nos da valores igualitos que la inulina. Acá tenemos la velocidad de filtrado glomerular. Es de 125 mililitros por minuto. Es equivalente prácticamente al equivalente. Si nosotros producimos 125 mililitros de orina por minuto, esto transformado prácticamente en 24 horas, en todos los minutos, nosotros prácticamente formamos 180 litros. Por lo tanto, el volumen urinario normal corresponde a 1 litro. Y solamente sacamos de nuestro cuerpo 1 litro, litro y medio, no más. Porque si nosotros sacáramos 180, nos morimos prácticamente orinando, ¿no? Por día. Normalmente se reabsorbe, miren, se reabsorbe el 99% de 180 y el 1% es prácticamente corresponde a 1 litro. Entonces, acá prácticamente, como nosotros hemos averiguado
y hemos construido esta ley de conservación de masa. B por C es igual a B' por C'. Entonces, esto nos permitió prácticamente obtener la fórmula de la depuración de creatinina. Entonces, todo lo que sucede en la sangre sucede en la orina. Entonces, acá, por ejemplo, C1, concentración de inulina. Depuración de inulina son valores, son volúmenes. La depuración es plasma, prácticamente al cual el riñón lo ha limpiado de una sustancia X. Entonces, nos quedamos con la depuración de inulina. Miren, si nos quedamos con la depuración de inulina, acá inulina a la orina, volumen urinario minuto, inulina en el plasma, sustituimos y acá salimos con 126 mililitros por minuto, que es 125 mililitros por minuto. Rápidamente le digo el peje sapo. Peje sapo es un animalito que está adherido a las rocas, es famoso su ceviche del peje sapo, dice que es rico, nunca lo he probado, me gustaría probarlo. Entonces, pero este animalito se caracteriza porque sus riñones son aglomerulares, no tienen glomérulos. Entonces, empezó la investigación, este animalito, se inyectaba la inulina y que resulta de que prácticamente el animal no eliminaba la inulina. Sin embargo, esta inulina lo inyectamos en los seres humanos, que son los presos que se prestan para que le bajen la condena, se prestan para estos experimentos. Entonces vieron de que la inulina en el hombre es eliminado rápidamente. Entonces así apareció la historia de la inulina. Pero no olviden que el riñón es el único órgano en nuestro cuerpo que puede ser evaluado en un 100% a través de la depuración de inulina. No olvidar que el concepto de filtrado glomerular es básico para poder entender la enfermedad renal crónica. Adelante. No basta el concepto de filtrado glomerular para entender la enfermedad renal, también de albuminuria y creatinina sérica. Estos dos datos son importantes para poder manejar la insuficiencia renal crónica. Acá lo hacemos a través del radio de albúmina y creatinina. Si cruzamos filtrado glomerular con proteínas en orina, mientras más disminuye el filtrado glomerular asociado con una mayor albuminuria, el diagnóstico es grave para enfermedad renal crónica. El daño renal es peor, mire, el daño renal es peor cuando el filtrado renal se ubica en el estadio 3A y la albuminuria A2, A3. No olvide, el daño renal es peor cuando el filtrado renal se ubica en el estadio 3A y la albuminuria A2, A3. Entonces volvemos, miren lo que estoy diciendo. Entonces, el daño renal es peor cuando el filtrado renal se ubica en el estadio 3A y la albuminuria A2, A3. A ver, veamos. 3A, acá, donde yo colocaba acá, está hasta 3A, ¿me entiendes? Y acá prácticamente proyectamos, hacemos esto de acá A2, A3, prácticamente ya es grave. Entonces, acá este es el filtrado glomerular. Acá dice filtrado glomerular expresado en mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Estos son los valores. Cuando es mayor de 90, está viendo que 125 mililitros por minuto, pero no olviden que hacemos depuración de creatinina, no de inulina. Si fuera inulina sería 125 acá, pero es creatinina. Entonces, acá yo considero solamente normal 100, ¿no? Y no me hago problema. Entonces, normal es 90, mayor de 90. Y dice ya prácticamente acá, ven unas depuraciones menores. Y acá ya está en 30, 44. Cuando la depuración de 30, prácticamente acá nosotros no orinamos hacia afuera, orinamos hacia adentro. Entonces, ya prácticamente estamos yendo mal. Entonces, miren acá, estas son las concentraciones de creatinina, 30 miligramos por mililitros. Acá tienen que tener en cuenta
de que prácticamente un litro es igual a 1 kilo. Entonces, 1 kilo tiene 1000 gramos. 1000 gramos, entonces, esto es mililitro de sangre, de suero. Entonces, estas cosas ustedes tienen que tener a la mano para poder manejar. Y acá, la falla renal, miren, cuando ya está a este nivel de -15 prácticamente al paciente, hay que escribirlo en espera de trasplante renal. La cosa es así. Ya, eso es irreversible. Hay que hacer los trasplantes ya. Lo normal de proteínas en orina. Para una muestra de orina aleatoria, los valores normales son de 0 a 14 miligramos por decilitro. Para una muestra de orina en 24 horas, el valor normal es menor a 80 miligramos por 24 horas. Causa de enfermedad renal crónica. Estas son las principales causas. La hipertensión, que no es controlada, y en diabetes. Entonces, diabético que no se cuida, yo le doy más o menos, no soy Dios, pero he visto que diabetes que no se cuidan, se descuidan de su enfermedad, no viven más de 20 años. Pero si se cuidan, he visto gente de 50 años y que andan muy bien, pero personas que toman su medicina. Edad avanzada, con el tiempo se ve afectado en forma natural. Es decir, dice que a través del tiempo, mientras más viejos seamos, prácticamente nuestros riñones también se comprometen. Y ejemplo de eso, de que orinamos glóbulos rojos a través de la sangre porque se deterioran las unidades anatomofuncionales del riñón. Entonces, cuando hay antecedentes de enfermedad cardiovascular, con mayor razón para que se malogren los riñones. Otras enfermedades que son más complejas, difícil de entender, a enfermedades autoinmunes como lupus eritematoso diseminado, artritis reumatoidea. No olviden, por ejemplo, cuando actúa el complemento, cuando hace su hoyo, prácticamente hace su hoyo, traga la bacteria o lo lisa, prácticamente hace entrar agua y estalla la bacteria. ¿Y a dónde se va a parar esos restos de las bacterias? ¿A dónde va a parar? Entonces, esa bacteria tiene antígenos y prácticamente forman anticuerpos que da lugar, se dice que da lugar a estas enfermedades, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea. Igualito las infecciones, el virus de inmunodeficiencia humana, hepatitis B, hepatitis C, como deben saberlo ya Stephanie, ya debe saber todo esto. Poliquistatosis renal, estenosis de la arteria renal, tóxicos, tabaco, heroína, fármacos, AINES, ciclosporina. Entonces ya tiene que tener mucho cuidado en manejar los AINES. Miren, acá está lo que ya hemos dicho, porque ustedes lo lean. Acá, fisiopatología de la enfermedad renal crónica. Mecanismo, cómo se desarrolla la enfermedad renal crónica. Hay pérdida de nefronas, disminución de la función renal. Acá tenemos, miren, estas nefronas se han anulado, se han perdido por enfermedad, pero estas nefronas no quedan así, son sustituidas por sanas, pero hay alteración y que prácticamente termina también termina eliminándose y sigue la enfermedad. Mecanismo, ¿cómo se desarrolla la enfermedad renal crónica? Pérdida de nefrona, disminución de la función renal, compensación asintomática, a pesar que puede perder un 70% de masa renal. Es decir, los riñones tienen una gran capacidad de compensación. Entonces, recién da síntomas cuando se ha deteriorado el 70% de la función renal. ¿Se imaginan? Y cuando ya llega a ese estado, ya prácticamente estamos perdidos. Y si se sigue agravando, entonces hay que hacer lo que yo estoy diciendo cada rato, el trasplante. Aumento, entonces, esto de acá se ha anulado, recarga toda la sangre que llega a esto y que ya no puede ser filtrado a otras nefronas sanas, lo recarga. Entonces, ¿qué cosa hace? Aumenta la presión hidrostática en sanas, más sobre todo, he golpeado la arteria aferente
ocasiona hiperfiltración glomerular, hipertrofia glomerular, aumento de superficie, que al final termina deteriorando, cicatrizándose, etcétera, golpeado esta nefrona y se van perdiendo poco a poco. El mecanismo de compensación. Como hay nefronas dañadas, la sangre que llega no se puede filtrar. Luego la sangre es derivada a otras sanas, a la que llega con mayor presión, que distiende y lesionan con el tiempo los capilares de los glomérulos y de las células mesangiales, que liberan citocinas, factores de crecimiento, fibrogénesis que ocasiona hipertrofia glomerular y posteriormente glomeruloesclerosis, sustitución de tejido vascular en cicatricial. Se repite la historia con la nefrona sana como un círculo vicioso. La hiperfiltración daña los capilares de los glomérulos sanos que están compensando y posteriormente proteinuria, hipertensión arterial y lesiones túbulo intersticial y así ocasiona un mayor deterioro renal. Esto ya lo acabamos de decir. ¿Qué afecta el deterioro progresivo de la función renal? Lo detectamos a través de las manifestaciones clínicas y de laboratorio. Hay eliminación de los productos desechos. La urea creatinina es prácticamente, es lo que sucede sobre todo en estos pacientes. Hay retención de urea y creatinina. Se altera el equilibrio hidroelectrónico, volumen de agua en el organismo, sobre todo sodio, potasio, calcio, fósforo, magnesio, regulación del equilibrio ácido básico, son acidóticos. Los pacientes no pierden con mucha facilidad la compensación a través de bicarbonato. Función hormonal, la eritropoyetina, metabolismo de la vitamina D, sistema renina, angiotensina, aldosterona, paratormona y hormona antidiurética. A ver qué tenemos acá. Acá. Cuando la enfermedad renal crónica está en estadio 1, 2, 3, B, los pacientes son asintomáticos. Hay mucho poder de compensación. Entonces, y cuando ya llega a los estadios 4 y 5, entonces hay síntomas y signos. Entonces, la filtración glomerular es menor de 30. Entonces, estas cosas son excepcionales en otras enfermedades. Esta enfermedad se da síntomas con mayor ligereza, como por ejemplo la enfermedad túbulo intersticial en el síndrome nefrótico, poliquistosis renal. ¿Y cuáles son los síntomas de esta retención de urea y creatinina? Hay náuseas, anorexia, hay apetito, alterexis, prácticamente son síntomas neurológicos de tembladera, coma, muerte, pericarditis, tamponamiento cardíaco, las plaquetas prácticamente disminuyen y prácticamente estos pacientes hacen hemorragia con mucha facilidad. Después, depósitos de cristales de urea en piel, que da piel seca y escozor de piel. Esto también para que lo lean. Cuando disminuye el filtrado glomerular, aumenta la retención de agua y hay un aumento de sodio prácticamente. Esto da lugar a la hipertensión arterial más edema periférico. ¿Qué pasa con el potasio en estas enfermedades crónicas? El potasio, por ejemplo, ven ustedes, que al disminuir el filtrado glomerular, entonces prácticamente no se puede eliminar el potasio, porque no hay filtración, y se produce la hiperpotasemia. Hiperpotasemia, miren, debilidad muscular, afectación cardíaca, ondas T picudas, acá están las ondas T picudas de la hiperpotasemia, acá está mejor todavía onda T, y así por el estilo, todas estas alteraciones electrocardiográficas. Acá, por ejemplo, es muy bonito esto,
Este es prácticamente un electrocardiograma de un paciente con hiperpotasemia antes de someterlo a la diálisis, a la hemodiálisis. Acá que dice, influencia de una solución concentrada de cloruro de sodio y gluconato de calcio sobre los signos electrocardiográficos graves por hipercalemia. Antes de la diálisis, el potasio en sangre es de 8 miliequivalentes por litro y la frecuencia ventricular es de 32 por minuto. Es esta de acá, esta es la A, esta es la A. En cambio, la B ya prácticamente hemos comenzado a filtrar, prácticamente se va restituyendo la actividad eléctrica del corazón. En B, el electrocardiograma 10 minutos después de la inyección de 20 mililitros de cloruro de sodio al 10% y 20 mililitros de gluconato de calcio al 10%. Entonces acá está mejor. Después de la diálisis, prácticamente acá la calemia, potasio en sangre es de 5.7 miliequivalentes por litro y las imágenes eléctricas, electrocardiográficas son más bonitas, ¿no? El riñón interviene en el metabolismo de la vitamina D. Repito. Ya. El riñón interviene en el metabolismo de la vitamina D, metabolismo del fósforo, calcio, el calcitriol, que es la vitamina D, actúa en el intestino absorbiendo el calcio. Esto se produce en el túbulo proximal a partir del calcitriol elaborado en el hígado. Este es el calcitriol, vitamina D, que actúa en el intestino absorbiendo el calcio. Este se produce en el túbulo proximal, calcitriol, vitamina D. También formamos vitamina D exponiéndonos al sol, ¿no? También formamos, por eso a los viejitos hay que solearlos un poquito, pues, a partir del calcitriol elaborado en el hígado. Bien, en la insuficiencia renal crónica ocurre una disminución del calcitriol, es decir, calcitriol. En la insuficiencia renal crónica ocurre una disminución del calcitriol y esto ocasiona una hipocalcemia que estimula la hormona paratiroidea, aumenta y actúa sobre los huesos, descalcificándolos, los vuelve frágiles, ocasionando osteodistrofias renal secundaria a un hiperparatiroidismo, a una falta de vitamina D. Entonces, esto es todo lo que ocurre. Por otro lado, la disminución del filtrado glomerular aumenta el fósforo sanguíneo y esto aumenta también la paratormona y agrava el asunto. Esto es lo que acabo de explicar. Ahí estamos. Prácticamente la vitamina D actúa en el intestino. Como hay una disminución del filtrado glomerular, el fósforo se incrementa a nivel sanguíneo y la paratormona también, y ocurre todo lo que estamos explicando. Equilibrio ácido básico. Normalmente nosotros recibimos una sobrecarga de hidrogeniones y retenemos bicarbonato para que nuestro pH se mantenga en 7.4. Esto es equilibrio funcional, es homeostasis. Pero la insuficiencia renal crónica disminuye la excreción de hidrogeniones y disminuye la resorción de bicarbonato, que va a ocasionar acidosis metabólica. Sistema renina-angiotensina-aldosterona. En la insuficiencia renal crónica disminuye el filtrado glomerular, aumenta la renina y acá ocasiona hipertensión, lesiona más el riñón. La insuficiencia renal crónica terminal disminuye la renina, esto ya en la parte terminal, y ocasiona hipotensión. La eritropoyetina disminuye y ocasiona anemias normocíticas. Dice, la eritropoyetina en la insuficiencia renal crónica disminuye y por lo tanto ocasiona anemia normocítica, normocrómica.
Pronóstico. La insuficiencia renal es la última etapa de la enfermedad renal crónica. Esto cuando los riñones ya no pueden atender sus necesidades corporales. No hay una cura para esta enfermedad. Si la enfermedad llega a una enfermedad renal terminal, es necesario un tratamiento para sustituir el trabajo que ellos realizaban, la diálisis, a menos que reciba un trasplante de riñón. Entonces, ¿qué tratamiento le podemos ofrecer? La diálisis o el trasplante de riñón. Nuevamente, tratamiento de insuficiencia renal crónica terminal, la hemodiálisis, diálisis peritoneal. Para esto se tiene que hacer una fístula, un shunt arteriovenoso, que sin esto no se puede hacer la hemodiálisis. Hay que hacerlo de todas maneras. O se hace utilizando un catéter o uniendo una arteria y una vena. Que la diálisis es el tratamiento donde se extraen las toxinas y el exceso de agua en sangre como terapia renal sustitutiva debido a la pérdida de la función de esta misma en algunos pacientes con riñón deteriorado. No olviden que estas cosas se repiten 2 o 3 veces por semana, que es bastante triste, ¿no? Pero sin embargo, yo he visto gente hasta en 10 años sometiéndose así con tal de mantenerse con vida. La hemodiálisis, en donde se extrae la sangre del organismo y se bombea con una máquina hacia un dializador riñón artificial. Durante el procedimiento de la hemodiálisis se utiliza heparina, un anticoagulante que evita que la sangre se coagule en el dializador. De esta forma, tanto este último como los productos de desecho y los electrolitos de la sangre se filtran por la membrana hacia el dializador. Entonces, miren, acá está prácticamente el shunt arteriovenoso para poder llevar a cabo la hemodiálisis. La duración por lo general entre 3 a 5 horas. Sin embargo, la mayor parte de las personas que padecen enfermedad renal crónica necesitan someterse a una sesión de hemodiálisis 3 veces por semana. La diálisis peritoneal, que es bastante simple, pero con posibilidad de infectarse. Entonces, se suelen quedar solamente cuando no hay mucho recurso la diálisis peritoneal, pero se prefiere hacer la hemodiálisis. Por eso yo les digo, muchachos, que cuando la depuración de creatinina está en 60, es preferible ya tener su seguro para evitar fuga de dinero, que muchas veces está muy precaria en nuestros hogares. Gracias. Ya, hija, ¿me escuchaste? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, yo te lo estoy enviando, pues, hija, ¿ya? ¿Aló? Sí, doctor, no se preocupe, sí lo escuché. Ya, yo ya se lo estoy enviando. A las 2 le voy a enviar para que no se peleen. Stephanie y a ti, Bexabe, que tú eres la delegada del curso. Entonces, ¿y las otras clases, hijita? ¿Cuándo las hacemos? Cólico renal. Todas nuestras clases son los sábados, doctor, a partir de la 1 de la tarde. Pero me orientas, Mari, para poder hacerlo, ¿ya? Entonces, más tardecita, Ya, doctor, estamos en contacto. después del partido te paso, ¿ya? Una vez cuando pierda la alianza, Ya, doctor. entonces ya te lo estoy enviando. Ya, muy buenas tardes. Me despido de todos ustedes. Muchas gracias por su atención, ¿ya? Hasta luego, doctor. Ya, Gracias. doctor, muchas gracias. Hasta luego. Ya, hijita, gracias.